La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de climaterio y menopausia. Atención a todas las mujeres y a todos los varones también, porque es muy importante conocer esta etapa tan diferente en la vida de una mujer. Vamos a hablar con la doctora Mabel Stewart. Ella es gineco-obstetra, especialista en ecografía gineco-obstétrica y endocrinología ginecológica, o sea, una especialista en la materia. Vamos a estar charlando sobre este tema. Y atención, por favor, con este dato que tenemos, señor director, sobre el tema que vamos a hablar. Estadísticas generales señalan que el impacto que puede tener en la salud y en la calidad de vida de la mujer el no dar relevancia a los síntomas de la menopausia es importante. Al no ser considerados como tales, no se pueden tomar medidas para prevenir enfermedades evidenciadas por estos cambios. Muy importante lo que vamos a charlar en la tarde de hoy. Están todos invitados a asistir a este programa. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo recibo a nuestra invitada. A la vuelta ya vamos a estar hablando con la doctora Mabel Stewart de climaterio y menopausia. Estamos ya con nuestra invitada, la doctora Mabel Stewart. Ella es gineco-obstetra, especialista en ecografía gineco-obstétrica y endocrinología ginecológica. Está acá con nosotros. Bienvenida, doctora Mabel Stewart. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Vivi. Agradezco, ¿verdad?, a tu programa, ¿verdad?, y a las empresas que lo auspician. Este es un tema sumamente importante, ¿verdad?, para las mujeres que se encuentran en esta edad. Y para su entorno, claro, para sus maridos, su familia, sus hijos. Es importantísimo tener una información sobre lo que ocurre. Claro, es muy interesante, esto vamos a hablar, porque si de repente, o sea, si alguna vez ustedes escucharon hijos de madres en edad de menopausia, es para hacer un libro de chistes, las cosas que dicen, ¿verdad? Mi mamá no sé qué, y ahora de repente está nerviosa, o ahora quiere dormir, o le da por ir a hacer, no sé, o sea, califican y clasifican esta etapa de la vida como un cambio en las madres, ¿verdad? Que se dan cuenta los hijos, bueno, los maridos no sé qué dirán, pero queremos saber un poquito esto, doctora. ¿Se cambia tanto en esta etapa de la vida? Sí, hay muchos cambios. Los cambios, por supuesto, varían de una persona a otra porque no todas las personas son iguales. A algunas les da en menor grado, a otras en un grado mucho mayor, tal es así que les afecta su vida personal, ¿verdad?, su desenvolvimiento en la familia, con los amigos. Sí, son cambios importantes porque en esta etapa hay una disminución total de las hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, porque el ovario, ¿verdad?, va atrofiándose, va involucionando y entonces estas hormonas no se producen. El cuerpo, que habitualmente está acostumbrado a recibir estas hormonas, de repente hay un cese o una disminución y eso provoca unos cambios importantes en la mujer. Bueno, y estos
cambios y tienen síntomas, que Sí. son los que más molestan, ¿verdad? Así mismo es. ¿Qué síntomas son los de la menopausia? Mira, hay muchísimos síntomas, pero el más importante de todos son los llamados sofocos, que se produce porque la disminución de los estrógenos causa una alteración a nivel del centro de la temperatura, a nivel del sistema nervioso. Los sofocos empiezan como un aumento de la temperatura en el pecho, sube en la cara, va al cuero cabelludo, dura aproximadamente segundos a 5 minutos y posteriormente, ¿verdad?, desaparece con una sudoración fría y termina en escalofríos. Este es el síntoma más importante y fíjate, Vivi, que te estoy diciendo que un 90% de estas mujeres presentan este síntoma durante un año, entre un 25% pueden presentar por 5 años la sintomatología y otro 25% presentan esa sintomatología toda la vida si no se tratan. Dios mío. Yo recuerdo un caso que tuve, ¿verdad?, de una paciente que tuvo su menopausia a los 48 años y vino a consultar a los 60 años totalmente descontrolada en el sentido emocional, llorando, con mucha depresión, una sudoración importante que le mojaba la ropa y con una ampolla, un inyectable, ¿verdad?, un medicamento inyectable hormonal, a los 20 minutos cambió totalmente. ¿Y todo el tiempo que estuvo sufriendo? Sí, y todo el tiempo que estuvo sufriendo, ¿verdad? Pasa que hay muchos peros para acudir al médico y recibir un tratamiento hormonal sustitutivo. Porque se ha hablado mucho de eso, muchos estudios a favor, otros en contra, etcétera. Claro, claro. Y ¿Y desde qué edad es? Porque estamos hablando climaterio y menopausia. sí, ¿Cómo es el tema de las edades? Porque depende más o menos de cada mujer, pero hay un entorno a los 40, 45, 50 años. ¿Cómo es eso? sí, eso depende mucho de cada país, ¿verdad? Porque, digamos, el clima de cada país influye muchísimo en las hormonas. En nuestro país aproximadamente es entre los 45 y los 55 años. Pero fíjate que hay en otros lugares, por ejemplo, a veces, o sea, uno dice la menopausia me dura, no sé, un año. Sí, la menopausia es un día, es la fecha de la última menstruación. Ajá. Pero el climaterio es el periodo que envuelve a esa fecha. Puede ocurrir 1 o 2 años antes de la menopausia y la posmenopausia, que son todos los años posteriores a la fecha de la última regla. Sí, de la última regla. La posmenopausia, ¿verdad?, dura una tercera parte de la vida de la mujer. Ella convive con su posmenopausia. Claro. Y entonces hay que aprender a vivir y vivir bien con eso, ¿verdad? Porque esa es la idea. Se puede hacer una vida normal, espléndida. Vamos a mirar las artistas de Hollywood, sí, ¿verdad? Que muchas están de todas ellas mayores de 50 años para arriba, Sí. las divinas y están espléndidas. Sí, no solamente las de Hollywood. Aquí en Argentina, ¿verdad?, tenemos muchas actrices que llaman justamente la atención por la edad y están espléndidas realmente. Claro. Y sí, la mujer puede elegir su futuro hoy día y tiene que informarse y ella puede elegir en qué condiciones va a vivir, ¿verdad? Puede optar a hacer un tratamiento hormonal, ¿verdad?, o optar a no hacerlo, ¿verdad? Ocurre que muchas veces ella hay mucho temor a la ingesta de hormonas por una serie de cosas, ¿verdad? Pero una persona que tuvo en su familia antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no puede hacer la terapia hormonal? No, por ejemplo, sí, hay contraindicaciones específicas para la terapia hormonal sustitutiva. Por ejemplo, el cáncer de mama es uno de los factores. El otro factor viene a ser una hepatopatía, o sea, una enfermedad del hígado. Otro factor viene a ser, nosotras las gorditas, por ejemplo, no podemos tampoco recibir, a no ser que hagamos una actividad física
diaria de 1 hora o actividad aeróbica, que es lo que se recomienda. Claro. Siempre la persona que va a realizar una terapia hormonal sustitutiva debería de hacer 1 hora de actividad física para paliar, digamos, la retención de líquidos que normalmente se produce en el cuerpo por las hormonas en sí. Perfecto. Bueno, tenemos un material preparado por el equipo de producción que habla justamente del inicio de todo esto, de nuestra charla, menopausia y climaterio. Vamos a ver, por favor, señor director. Menopausia y climaterio. La menopausia se caracteriza por ausencia de reglas, amenorrea, carencia de estrógenos y de progesterona. La edad promedio es 51 años, aunque se considera normal a partir de los 42 hasta los 55 años. La menopausia que ocurre antes de esa edad se llama menopausia precoz y su tratamiento es diferente. El climaterio es el periodo que comprende desde la disminución de producción de hormonas hasta después del cese de la menstruación. Está correcto. Así mismo es. Yo te diría que los 42 años inclusive sería un poco precoz, porque en realidad el climaterio en nuestro país puede, a no ser que sea quirúrgico, ¿verdad? Por algún motivo que le haya extraído el útero a la paciente, generalmente empieza entre los 45 años, ¿verdad? Teniendo un promedio de 48 años. Y los síntomas posmenopáusicos pueden durar hasta los 60 años. O sea, estos síntomas, ¿verdad?, suelen ser muy llamativos e incómodos. Hablamos de los sofocos. La otra sintomatología, la segunda más importante, viene a ser las irregularidades menstruales, que pueden, 1 de cada 10 mujeres terminan la regla y nunca más aparecen. Pero el resto, el 90% de las mujeres tienen irregularidades que se pueden presentar como menstruaciones 2 veces al mes o cada 4 o 5 meses durante un transcurso de 4 a 5 años. ¿Verdad? Hasta que cesa totalmente. Hasta que cesa totalmente, y en ese caso ya hablamos de menopausia. ¿Y estos síntomas, doctora, los síntomas de la menopausia aparecen después de la última menstruación o ya antes, cuando ya, porque la última menstruación nos enteramos nosotras, sí, ¿verdad? Pero el cuerpo ya se entera. Exacto, sí. Existen ya los síntomas previos, ¿verdad? Que son los síntomas de la perimenopausia o del climaterio. Que pueden ser esos mismos sofocos y todo eso. Sí, son los sofocos, hay una irritabilidad, a veces hay depresiones, nerviosismo. Uno, por ejemplo, como vos expusiste al principio, 20 minutos estás bien, después a los 20 minutos llorás, hay una crisis de pánico, ¿verdad?, bastante importante. Uno empieza a tenerle miedo a las cosas que habitualmente uno está acostumbrado a hacer. ¿Eso es por el tema menopausia? Sí, todo se debe a la disminución en la producción de estrógenos, ¿verdad?, que es la atrofia del ovario en sí que produce esta disminución. Hay muchas otras cosas, como por ejemplo el aspecto sexual, la disminución del deseo sexual, una disminución de la libido. Pero eso es cierto, doctora. ¿O es a raíz de que del tema tabú de que la mujer ya no tiene la regla, la menstruación, ya no sirve como mujer y todo eso? Bueno, en cierto modo mucho depende de la educación de la mujer que tuvo desde pequeña, ¿verdad? A muchas mujeres, estoy hablando de años atrás, no precisamente las chicas actuales, ¿verdad?, que tienen otro tipo de educación, pero muchas mujeres han tenido una educación muy restringida con respecto al sexo. Obviamente, si ellas, por ejemplo, no llegan al orgasmo a los 30, a los 35 años, va a ser difícil que a los 45, 50 años lo hagan, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay una alteración a nivel de los genitales. La vagina, que normalmente suele ser tener una pared gruesa, se adelgaza, se achica más, ¿verdad?, se estrecha y se acorta.
los labios mayores y menores también se achican y todo eso produce un dolor a las relaciones sexuales en ese momento, ¿verdad? Ya. Bueno, pero hay geles, hay miles de cosas que se pueden usar para no tener ese problema. Hay muchas cosas que se pueden usar, sino que luego están los síntomas genitales, ¿verdad? De la vejiga también, que puede traer alteraciones vesicales importantes. Ya. Sí, muchos síntomas, ¿verdad? La piel es otro órgano que va alterándose porque se pierde la elasticidad. Claro. Y pueden, digamos, producirse o marcarse aún más las arrugas de expresión. Claro, y eso etcétera. es lo que pasa luego. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero lo otro vamos a hablar. Porque Por eso de suerte perder el deseo sexual, si a los 35 años no llegó al orgasmo, cambia de pareja, porque algo no está funcionando bien. Así, no bueno, es tu culpa, mujer. está Vamos bien. al corte y volvemos. Say slow down. I don't like to move too. Seguimos charlando con nuestra invitada Mabel Stewart, ginecobstetra, y está hablándonos de climaterio y menopausia. Y vamos a ver este otro material, por favor, que habla de las complicaciones serias de la menopausia. A ver. Complicaciones serias de la menopausia. Sin duda, las complicaciones más serias son por la pérdida de tejido óseo que puede debilitar sus huesos y causar osteoporosis y riesgo de fracturas de cadera y columna. Puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades cardíacas debido al aumento de peso relacionado con la edad, presión sanguínea y niveles de colesterol. ¿Está correcto eso, doctora? Sí. La falta de hormonas, la hormona femenina es un fijador natural del calcio que consumimos las mujeres con la dieta o como suplemento. Siempre que una mujer consume calcio y ella está menstruando y tiene sus hormonas, va a tener una buena masa ósea. Pero cuando ella deja de producir sus hormonas en el climaterio, ¿verdad? En la menopausia, entonces el calcio se va perdiendo, se va eliminando con la orina, a no ser que reciba un tratamiento hormonal sustitutivo o reciba un fijador de calcio en el caso que ella no pueda tomar hormonas. El hueso se va debilitando. Y la antesala de la osteoporosis es la osteopenia y posteriormente, ¿verdad?, se produce la osteoporosis, que es los huesos quedan frágiles como cristales, pueden haber fracturas, ¿verdad? Normalmente tenemos un movimiento y de repente hiciste un movimiento un poco brusco y eso fue... Ya se rompió el hueso. Ya se rompió el hueso, ¿verdad? Sí. Y lo más triste, digamos, lo más doloroso es la fractura de la cadera, porque esa sí es invalidante, ¿verdad? Claro, porque ya los huesos no se vuelven a soldar como en la juventud, ¿verdad? Entonces es el problema. Efectivamente. ¿Qué se hace porque todas las mujeres, si Dios quiere, seguimos cumpliendo años, vamos a llegar a la menopausia, va a pasar vamos a dejar de recibir el calcio o de fijar el calcio? ¿Qué se hace para evitar esto? Bueno, normalmente, ¿verdad?, si uno no puede recibir el tratamiento hormonal sustitutivo, se da un fijador de calcio. El fijador de calcio es un fármaco que se le puede dar todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, y ahora ya tenemos inyectables que se puede dar una vez al año, ¿verdad? Y eso se consume el calcio y eso hace que se fije el calcio a los huesos y que estos vuelvan a recuperar parte de la masa ósea. Perfecto. Porque
la osteoporosis es una enfermedad degenerativa. Hay que evitar llegar a ella porque en realidad no tiene cura. Claro, no Entonces, se puede revertir, No ¿verdad? se puede revertir, así mismo. Bueno, tenemos otro material, muchos materiales interesantes y después lo más importante que vamos a hablar con nuestra invitada es esa terapia, ¿verdad? La terapia que se puede hacer. Pero vamos a seguir con nuestros materiales. Este habla de manifestaciones del déficit hormonal de la menopausia. Vamos a ver, por favor. Manifestaciones del déficit hormonal de la menopausia. A corto plazo con síntomas vasomotores. Lo más frecuente son los bochornos o sofocos, las sudoraciones nocturnas y el insomnio. Además, los cambios de ánimo, la irritabilidad y la depresión. A mediano plazo con signos y síntomas urogenitales. A nivel vaginal se produce atrofia en un 50 a 60% de las mujeres luego de 4 años. Prurito, picazón y ardor, sequedad e irritación, dispareunia, dolor coital y a veces sangrado. Más alejadamente puede llegar al prolapso genital. A nivel urinario se puede manifestar dolor y ardor, aumento de la frecuencia miccional, cistitis e infecciones urinarias más recurrentes. En menor medida, una incontinencia urinaria. A largo plazo, el déficit hormonal puede llevar a manifestaciones de enfermedades particularmente cardiovasculares, óseas, declinación cognitiva, Alzheimer, etc. Hay dificultad de concentración, cansancio, depresión, ansiedad, cefalea, disminución del líbido, coexistencia de enfermedades crónicas, etc. Por favor, doctora, ¿qué hacemos? No me vaya a decir que todo eso a todas las mujeres le pasa. No, Bueno, alguna, otra y con la... Por favor, a mí ya me da sofoco solo pensar. Bueno, la Cuéntenos, verdad, ¿qué sí. hacemos para evitar todo eso? A mí Eso me es lo que queremos encantaría saber. ir tocando, ¿verdad?, los Sí. puntos, ¿verdad? Ya hablamos de los bochornos. Otro punto importante es el insomnio. El insomnio, por ejemplo, es una cosa que le altera a las mujeres porque ella dice, bueno, duermo 2, 3 horas, después Sí. me levanto y estoy dando vueltas por allí. Y claro, Mi esposo no puede dormir, al día siguiente amanezco cansada. Bueno, eso es un síntoma que suele ser bastante frecuente. Acá habla también de la... Voy a hacer un paréntesis. Sí. Por eso las abuelas de antes, no sé tu abuela, pero la mía sí, siempre tenía o una copita de vino antes de dormir o un aguadillo, algunas que... entonces era, o sea, tomaba una copita y después ya el insomnio le pasaba seguramente con eso. No sé, doctora. Sí, claro, las bebidas alcohólicas tienen sus... Una copita, sí, no una tampoco copita, ahora se me emborrachan todas, por favor. No, pero a veces es importante Claro. interesarte para sacarte un poco el estrés Sí. y bueno, yo como le digo a mis pacientes, a veces ellas dicen, bueno, yo no puedo tener relaciones sexuales con mi esposo porque yo les digo, sí, tomate una copita de vino, de champán, Claro. ¿verdad? Para desinhibirte, ¿verdad? Y poder Sí. disfrutar más, ¿verdad? Porque Lógico. fíjate que la menopausia nos da a los 45, 48, 50 años, cuando vos ya tenés toda tu vida hecha, financieramente estás bien, ya llegaste a donde vas Sí. a llegar, tus hijos ya están grandes. Es un y momento de liberarse. de disfrutar de Claro. tu vida. Por eso una mujer de 50, 60 años es una mujer que tiene que estar bien realmente. Hay que estar bien, porque a las mujeres lo que nos pasa es lo siguiente, esto es algo mío, no es nada médico, los años te van dando libertad, la libertad que vos no tenías cuando eras más joven porque estabas con toda la responsabilidad de los hijos, de la casa, del marido, de todo. Bueno, después de todos estos años, entonces ya los años nos dan libertad, entonces vamos a disfrutar de eso. Pero ¿cómo disfrutar si tenemos todos estos síntomas con la menopausia? Entonces tenemos que hacer la terapia, que de eso nos va a hablar la doctora a la vuelta del corte. Volvemos ya.
Seguimos charlando con la doctora Mabel Stewart, ella es ginecobstetra y está hablándonos de climaterio y menopausia. En el corte le decía, bueno doctora, a la vuelta del corte ya hablamos todo lo negativo, todos los síntomas, todo lo desastre. Bueno, la menopausia, la edad de la mujer es una edad maravillosa, es una edad donde estamos libres de muchas responsabilidades del día a día, ya no tenés más tu hijito que hasta en el baño entraba cuando entrabas atrás tuyo. Entonces es el momento de liberarnos, de sentirnos bien. ¿Cómo hacemos para combatir estos síntomas y este malestar que trae el tema de no producir todas las hormonas? No solamente que es una etapa en la que vos estás liberada, sino que también es una etapa en que la mujer tiene que aprovechar su máximo caudal intelectual. Sí. Es una etapa en la que ella puede producir y seguir ganando dinero y seguir haciendo una vida hermosa, y puede hacerla. ¿Cómo hacemos? Sí. Tenemos varias opciones. Tenemos el tratamiento hormonal sustitutivo, ¿verdad?, que puede darse. Hay 2 hormonas, ¿verdad?, que son las que se administran. Una vienen a ser los estrógenos y el otro los derivados de la progesterona, ¿verdad? Los estrógenos generalmente se les da a aquellas mujeres que ya por algún motivo han dejado de tener útero, porque de lo contrario, digamos, el estrógeno puede tener, sí, que ya le operaron, ¿verdad? Y la progesterona con el estrógeno se le da a las que todavía tienen úteros y estas pueden volver a menstruar. Yo recuerdo una paciente que me decía, doctora, yo necesito menstruar todos los meses, necesito verme así con la menstruación. Bueno, entonces hay ese tipo de terapia. O sea, tiene la menopausia, pero lo mismo tiene el sangrado. Va a tener el sangrado si es que le damos esos 2 tipos de hormonas. Con eso, su mente se vuelve mucho más brillante, ella, digamos, es más lista, es más rápida, la piel se vuelve otra vez turgente, las mamas se vuelven turgentes, la vagina no involuciona, ¿verdad? Y se retrasa, en otras palabras, para englobar todo, se retrasa el envejecimiento con el tratamiento hormonal, ¿verdad? Pero hay que saber, Vivi, que no todas son, digamos, no todas pueden hacerlo. Bueno, y las que no pueden hacer ese tratamiento hormonal, porque tienen un historial familiar de cáncer de mama, acá yo, por ejemplo, o de otras cosas que usted dijo, ¿qué tienen que hacer estas mujeres? No son hormonas en realidad, son los fitoestrógenos que se llaman. Son estrógenos de plantas, ¿verdad?, que son las isoflavonas. Estas lo que hacen es mejorar mucho los efectos vasomotores de la menopausia. Por ejemplo, los calores, controla más la temperatura corporal, controla también la piel, ¿verdad? Y no tienen los efectos, digamos, tal vez un poco nocivos, ¿verdad?, que tendrían las hormonas. Si bien es cierto que su potencial de acción, digamos, no es exactamente como el tratamiento hormonal en sí. Pero el ejercicio también hace, hace un motorcito que hace que la gente se sienta mejor. Es importantísimo, junto con el tratamiento hormonal, hacer la actividad física. O sea, 3 son los pilares en realidad. El tratamiento hormonal sustitutivo, la actividad física y la vitamina D, ¿verdad? Que también ella tiene que ingerir. La actividad física es muy importante porque hace que las articulaciones se mantengan móviles, ¿verdad?, y no se vayan osificando con el tiempo, y además de eso hace que la mujer no aumente de peso y no tenga retención hídrica importante, ¿verdad? La actividad física es sumamente importante, haga o no haga el tratamiento hormonal. Pero si hace el tratamiento hormonal, tiene que ser como una ley, sí o sí, 1 hora por día. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver, por favor, estamos en redes sociales. Bueno, hay un montón de mujeres poderosas que quieren saber un poquito más sobre este tema. A ver, esta primera consulta. Dominga de Limpio dice, tengo 43 años, últimamente estoy siendo irregular en mi menstruación. ¿Esto podría tener algo que ver con el climaterio? No,
Yo pienso que a los 43 años es todavía muy temprano para que tenga que tener su climaterio, ¿verdad? Probablemente muchas mujeres de 40 años pueden tener algún trastorno hormonal corregible, ¿verdad? Para solucionarlo. Claro. Es joven aún, 43 años, no sé, hay muchos casos de menopausia precoz, Sí. pero no es la regla, Ya. es poco frecuente. O sea, ella lo que tiene es irregularidades ahora, o sea, Tiene tendrá que- por algún, sí. tiene que ir al médico. Tiene que ir al ginecólogo, Ginecólogo. ¿verdad? Y que se haga todos los estudios y entonces tratar de corregir eso. Perfecto. Tenemos otra consulta, a ver. Blanca de Asunción dice, tengo 53 años, hace 2 semanas tengo bochornos y hace 4 meses me quitaron la matriz, pero antes de operarme me inyectaron hormonas y estoy subiendo mucho de peso. ¿Eso es normal o a qué se debe? Bueno, si ella hace 4 meses le quitaron la matriz, dices. Hace 4 meses, sí. Sí, Blanca. Lo que hay que hacer, Blanca, en este caso es, yo creo que con 4 meses de cirugía, post-cirugía, directamente tendrías que hacer una actividad física, ¿verdad? Irte al gimnasio, hacer aeróbicos o caminar, ¿verdad? 1 hora por día. Eso te va a disminuir mucho el peso. En algunos casos sí las hormonas producen una alteración de la grasa. Lo que hace es la falta de hormonas lo que hacen es producir una alteración de las grasas y eso hace que las grasas se acumulen más en el abdomen, por ejemplo. En vez de acumularse en las mamas o en las caderas o en la nalga, van acumulándose en el abdomen y eso puede, por eso es que la mujer de los 50 años para arriba siempre tiene más pancita. Sí. A veces uno dice, yo antes no tenía esto y ahora tengo. Bueno, Claro. eso es una... La grasa elige otro lugar, no el que ya estabas acostumbrado, ¿verdad? La Así cola mismo. o la cintura Así ¿verdad? mismo Sí. es. Pero es una cosa que probablemente se necesita un poquito más de tiempo para que el cuerpo se pueda adaptar a esta nueva situación que es vivir sin útero. Pero las hormonas no hacen engordar, o sea, el tratamiento hormonal o las hormonas que se ponen, o sí. Sí, te produce una alteración en el contenido lipídico, pero eso se revierte totalmente con la actividad física. Bueno, o sea, te No pones es las un hormonas pero. y haces ejercicio y Claro, estás 0 kilómetros. Porque hay mujeres que hacen su tratamiento, hacen su actividad física y mantienen su peso. Así es. Me parece genial. Bueno, tenemos todavía minutitos. Tenemos todavía para seguir charlando. Bueno, yo quería cumplir con nuestra gente que está haciendo las consultas y ahora vamos a seguir charlando con nuestra invitada. Bueno, entonces, para las mujeres, hay una cantidad de mujeres ahí atrás de cámaras, o sea, frente a la pantalla, mirando el programa, y también la familia, porque también los maridos, los hijos, de repente se cambia de irritabilidad, decíamos, ¿verdad? O sea, todos estos cambios, uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Y es algo natural. Eso es lo que yo quiero que usted le diga a nuestra audiencia, que a todas esas mujeres que no se preocupen, que hay solución y que se puede vivir esta época de la vida que es tan maravillosa, ¿verdad? Sí. O sea, ya no tenés más que preocuparte si te quedas o Así no mismo embarazada. es. Tener relaciones tranquilas con tu marido Así sin mismo el dolor es. de cabeza después de decir sí o no, ¿verdad? Entonces, eso. Yo lo que les diría, chicas, ¿verdad? Y les llamo chicas porque todas somos chicas lindas, Siempre. ¿verdad? Vayan al ginecólogo y asesórense, ¿verdad? Vayan a un ginecólogo con quienes ustedes tengan confianza, infórmense, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, tratamiento hormonal, no quiero porque ya me contaron que esto, que lo... Claro. Tenemos que informarnos, es importante la información. Y la vida después de la menopausia, a los 50, a los 60 años, es maravillosa. Tenemos todo ya tenemos, como hablamos recién, estamos libres de hijos, muchas tienen nietos y yo tengo un montón de amigas que se quedan Sí. en su casa con sus nietos, pero ya es Pero elegible. claro. Eso ya se puede decir sí, se puede decir no es una obligación. Podemos viajar, tenemos
marido, podemos aprovechar y viajar y ser felices. Es una etapa en que nosotras las mujeres tenemos que ser felices y podemos ser felices. Hay que animarse, irse al ginecólogo y tratar de, tras unos estudios, ¿verdad?, recibir qué es lo que a uno le conviene. Claro. El tratamiento personalizado, Claro, porque cada mujer es porque diferente. acuérdense, chicas, que esto es una decisión de cada una. Uno elige qué futuro va a tener. Y bueno, tenemos que tratar de elegir ser felices y podemos ser perfectamente felices aunque vivamos un tercio con nuestra menopausia. Por Así supuesto, es. por supuesto. Doctora Mabel Stewart, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Nos encantó tenerte y queremos que vengas a otro programa para seguir hablando de este tema. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar hablando con una nutricionista sobre este tema, muy importante. Pero atención, mujeres. Las mujeres en la época de la menopausia están en la etapa donde ya es la cosecha de todo lo que se sembró en la vida. Entonces ahí a recoger todo eso bueno que sembraste, el sacrificio ya pasó, ahora hay que disfrutar. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Estamos ahora con nuestra amiga ya de la casa, la licenciada Angie Paiva, nutricionista. ¿Qué tal, Angie? Vivi, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantada de estar de vuelta. Un placer tenerte aquí. Y el tema de hoy, menopausia. El tema que el cuco de las mujeres. Nos guste o no, si seguimos viviendo vamos a llegar, ¿verdad? Eso es importante. Sí, así es. Ahora, el tema, hay una nutrición diferente, hay una alimentación diferente que tenemos que tener las mujeres en esta etapa. Lo que ocurre es lo que mencionaba hace un rato la doctora, ese cambio de distribución de la grasa que es inminente, que pasamos la etapa fértil donde se acumulan las caderas y pasa a acumularse en la zona abdominal, donde aumentan los riesgos cardiovasculares. Y en los brazos. Y en los brazos, del tronco para arriba. Sí. Hay una caída del metabolismo también. Entonces hay ajustes que hacer. Hay que ajustar la alimentación un poquitito. Voy a dar los detalles ahora. Sí. La actividad física, que es fundamental, la caminata y también la musculación, porque esa pérdida de masa muscular que trae los años es la que también hace que subamos de peso. Claro. Y después también es fundamental una pata que no, un pilar que no se trabaja muchas veces, y es el cambio emocional que sufre la mujer en esa etapa, que le genera ansiedad, los sofocos, el cambio que genera dejar de estar fértil. Hay que trabajar los 3 pilares: la alimentación, la gimnasia y también esta parte emocional, cómo enfrentar el estrés que trae la etapa, ¿verdad? Claro. Y ese mismo estrés, esa misma ansiedad te da más ganas de comer. Exacto. Y qué sé yo, después al final por todos lados se acumula mal, subimos de peso, claro. Pasan los años, dejamos de hacer gimnasia porque también no miramos al espejo, no nos gusta, lloramos, comemos. Caos. ¿Desastre? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer con la alimentación? Claro. Soluciones ya. Bueno, primero, una alimentación alta en calcio y vitamina D, fundamental en esta etapa para prevenir la osteoporosis. De hecho, eso es leche, lácteos, huevo, pescados y gimnasia, que hace que el calcio se quede fijo en los huesos. Ya. Es fundamental para prevenir casos de osteoporosis. De hecho, esto se trabaja ya desde la adolescencia, claro. ¿Verdad? No podemos ya sobre las 45. No importa, si no hiciste nunca ejercicio, nunca es tarde, ¿verdad? Nunca hay que hacerlo. Gimnasia y sobre todo la parte del calcio que venga desde temprano. El omega 3, porque reduce el riesgo cardiovascular, que como te contaba, la grasa abdominal sube un poquitito los riesgos. Entonces, pescados de mar, atún es nuestro acceso más inmediato. Por ahí, si alguno puede, salmón. Frutos secos, nueces, almendras, maní, un poquitito, también ayuda. Las isoflavonas que mencionaba la doctora en la soja,
que reducen los sofocos, ¿verdad? Sí. También. Pero eso, isoflavonas, ¿es tipo unas pastillitas o se es puede tomar en pastillas para Ah. que es más difícil consumir la soja dentro de cantidad. nuestra rutina Sí. y la cantidad, y aparte por ahí no es tan placentera, no es tan rica, se puede consumir también como suplemento. Lo mismo el omega 3, ¿verdad? Hay gente que no consume pescados de mar, no le agrada, entonces también es buena una suplementación. Claro. Y por último, los antioxidantes fundamentales. Esto encontramos en frutas y verduras frescas, brócoli, arándanos. Bueno, que tenemos acá el acceso más inmediato es la mora, la guayaba. Frutas frescas, ¿verdad? Ahí recién cosechadas, digamos, dentro de nuestra rutina. Ya. Tiene que ser completa, la dieta tiene que ser un poco más baja en calorías, Vivi, tiene que ser más controlada porque la mujer ya requiere menos energía en esta etapa de su vida. Pero en general, tanto hombre como mujer con la edad requieren menos cantidad de calorías, Si ¿verdad? comparamos nuestros abuelitos, ellos ya Sí. tienen que comer menos, pero está muy asociado al nivel de masa muscular. Ajá. Si yo fuera un deportista o un atleta a esa edad, Claro. tengo más músculo que consumen más calorías, digamos, pero es como que pasan los años y uno va requiriendo menos energía, Claro. menos calorías. Una dieta adecuada, adaptada a la etapa, sin que le falte nada, como te decía, calcio, vitamina D, omega 3, gimnasia y el manejo del estrés fundamental para las mujeres, ¿verdad? Que viene una etapa complicada, difícil, que tienen que aprender a vivir con estos cambios y eso les genera mucha ansiedad, un comer. Claro, pero de verdad, yo que ya estoy en esa etapa, Sí. el tema es saber que eso, o sea, desde Que va a joven venir. sabes, así como sabes que va a llegar un momento que vas a tener la Menstruar, menstruación, sí. va a llegar un momento que vas a dejar de tener la menstruación. Exacto. Y es un momento de liberación para la mujer. Yo creo que es Correcto. de esa manera, de ese punto uno Percibirlo tiene que desde mirar. esa forma, no Claro. como se viene el caos, sino Claro, no, o sea, hay cambios, ¿verdad? Bueno, pero está bien, hay cambios, pero vos mirarle a tu marido también cambió, o sea, no es que supuesto. quedó el nene Por de 30 supuesto. años de 20, ¿verdad? Entonces, los cambios son, los seres humanos crecemos, seguimos cumpliendo años, si no queremos ser viejos tenemos que morirnos jóvenes, así de claro. tomarlos Pero- desde esa pero, perspectiva. Claro, pero sobre todo con estos conocimientos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que comer? Yo tengo ¿Qué hecho cantidad? mujeres que aparecen a los 45, 48 años. Angie, se me viene la menopausia encima, necesito Claro. cambiar mi estilo de vida porque mi Sí. mamá, porque mi hermana. Claro. Está genial porque uno toma conciencia. Se Sí. sube en promedio medio kilo si yo no cambio nada por año. Claro. Y como te contaba, se reduce la actividad física, estoy sometida a periodos de estrés, ansiedad, puedo subir un poquito más. Claro. Y el riesgo cardiovascular sube en 4 veces más o menos, más de lo que teníamos antes. Entonces, básicamente, para Sí. una mujer de, vamos a poner 45 años para arriba, porque es más o menos por El ahí promedio. hasta seguir, Sí. ¿verdad? La alimentación ideal para estar bien, sano, Sí. fuerte y delgado, no gordos. Sí, ¿Qué sí, tenemos sí, que sí. hacer? Bueno, completa, como te decía. En el desayuno tiene que haber un lácteo, si no es yogur, tiene que haber un poco de leche o queso, siempre, algún Sí. pan de salvado por la fibra. El almuerzo tiene que tener mitad verdura, mitad comida, lo que quieran la mitad. Si puedo, si tengo acceso a algún pescado, alguna carne, el huevo fantástico por la vitamina D que mencionábamos al comienzo. Se repite la operación en la merienda y en la cena también. Una alimentación completita, no de dieta de hambre. Claro, también. Con un poco de carbohidratos también, pero combinados con verduras para que sea lo justo y necesario, para no pasarse. Fantástico. Bueno, Angie Paiva, nutricionista como siempre, Un espectacular, gusto, directo, concreto. ya no nos contaste todo concreto. Muchas Genial, gracias. un placer. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.